Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 19 minutos. Dígale al economista Carlos de la Torre, como está lloviendo de manera pero potente, el internet está pésimo. Aparte de que siempre es este servicio pésimo, economista, usted también lo debe haber comprobado. Las operadoras deberían, o alguien debería hacerles responder por este pésimo servicio por el que pagamos los ecuatorianos. Y al revés, cuando uno quiere cambiar, quiere retirarse del servicio, le quieren cobrar ingentes sumas de dinero, cobrar $270, imagínense, para poder retirarme de un servicio que deberían ser multados ellos porque es pésimo, no me pasa solo a mí. Por eso le pido disculpas si es que tenemos interferencias, intermitencias en la señal. Bien, vista de la Torre, muy buenas tardes, no sé si me escucha bien, ¿cómo está? Sí, perfecto, Washington, muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan y nos están mirando. Muy bien, gracias. El día de hoy, al inicio del informativo, yo observo 4 temas que creo que son de sumo interés. Uno de ellos tiene que ver con esto de la eliminación de los controles de las tasas de interés. Se habría permitido, mejor dicho, se habría quitado la Banco Central de fijar las tasas de interés. ¿Es cierto entonces que los bancos privados podrán imponer las tasas de interés a su gusto y paciencia, digamos? ¿Es así? Efectivamente, Washington. Desde el año 2007 estaba vigente un mecanismo de establecimiento de tasas de interés máximas por segmento de crédito, que quiere decir que para lo que es el crédito productivo había unos máximos, si este era corporativo, si es que este era empresarial o si es que era pymes. Asimismo, para el crédito de consumo prioritario, de consumo ordinario, para crédito de vivienda, educativo, etcétera. 9 segmentos de crédito y sus subsegmentos que establecían los techos máximos que podrían cobrar de tasas de interés las entidades financieras. ¿Por qué se aplicó este mecanismo y estuvo vigente tantos años? Por una simple razón. El sistema financiero ecuatoriano y particularmente el sistema bancario privado no opera en condiciones de competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado no va a poder regular en términos competitivos tasas de interés que sean adecuadas para la realidad de una economía dolarizada. Lo que tenemos aquí es una concentración, 6 bancos de un total de 24 se llevan el 85% de las operaciones del sistema bancario. Y un solo banco, el banco más grande del país, tiene el 30% de todos los activos financieros de la banca en el país. ¿Qué significa esto? Que hay una concentración tal en la intermediación que realizan los bancos privados que no hay espacios para la competencia. En un mercado que ya es difícil en términos de que se pueda competir, porque no es que yo puedo ir a cualquier banco a solicitar un crédito y me dan nomás. Es decir, el crédito se basa sobre una relación con los clientes, sobre ciertas características. Y encima con esta concentración tan importante, en definitiva las tasas de interés están manipuladas por un grupo muy pequeño de entidades financieras muy grandes que lo que van a buscar en última instancia es maximizar su rentabilidad en términos de sacarle al deudor lo que más se pueda con las tasas de interés. Entonces, por eso se estableció estos máximos, procurando que, si es que hay una competencia, esta nos lleve a tasas más bajas, pero nunca se sobrepasen esos niveles que ahora se han liberado, y esto implica que estos bancos que concentran el mercado van a tener la capacidad de poder establecer tasas, y todos los demás lo que van a hacer es simplemente adherirse a esas nuevas tasas que podrían superar estos máximos. Pero esto va a caotizar el mercado, digamos, financiero, el sector financiero en cuanto a crédito, sin lugar a dudas. Si es que se le ocurre, claro. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Nuestro país está muy por debajo del promedio de América Latina, ni siquiera nos comparemos con países de mayor desarrollo relativo en términos de lo que se llama la bancarización. ¿Qué quiere decir esto? La penetración que tiene la banca en términos de ofrecer sus servicios y
la profundidad de la intermediación financiera que realiza, es decir, de la actividad de tomar los ahorros de quienes tienen recursos excedentarios y de prestar a quienes lo requieren. Que en otras economías de la región vemos que estos niveles de intermediación son mucho más altos que lo que es el Ecuador. ¿Y eso qué es lo que significa? Que los recursos, la liquidez de la economía está siendo canalizada para que circule en la economía vía el crédito, y esto impulsa la producción. Acá en el Ecuador, el sistema financiero y particularmente la banca privada no ha contribuido adecuadamente en hacer recircular esa liquidez para que pueda canalizarse principalmente a crédito productivo, porque viene otro problema. Si nosotros analizamos la cartera de las entidades bancarias, esta es principalmente crédito de consumo. Eso es así, que también es crédito comercial, pero es crédito de consumo camuflado que mantiene entonces su actividad de intermediación. No está dirigiendo recursos para la producción. ¿Por qué? Porque son muy caros. A ver, un microempresario, un pequeño empresario no va a poder sacar rentabilidades para poder pagar tasas de 17%, si es microcrédito de más de 25% anuales a las entidades financieras. No se diga ahora que ya no hay ni siquiera esos límites que de alguna manera evitaban que esta situación se vaya de las manos y el crédito se vuelva totalmente inasequible para lo que principalmente se necesita, que es para impulsar actividades productivas. Ahora, sería iluso, economista de la Torre, pensar que el sector financiero, en este caso la banca, va a revisar las tasas a la baja, ¿no? Sería iluso pensar aquello. Porque eso sería pero si es que alguien regularía, pero no va a pasar eso. Siempre lo harán a la alza. Efectivamente, porque aquí también hay otro elemento en términos de cómo opera la banca aquí en el país. Hay dos lógicas en general en los negocios que buscan la maximización de los beneficios. La una es por volumen, es decir, vender mucho pero a precios bajos, y la otra es vender poco pero a precios muy altos. En términos financieros, ¿qué significaría esto? Que una opción sería la de realizar una intermediación en términos de volumen, es decir, prestar mucho dinero a tasas bajas, pero la otra, que es la opción por la que se ha ido nuestro sistema financiero, principalmente por esta concentración de bancos, es prestar poco a tasas muy altas, al extremo que desde hace años ha habido que obligarles por ley a mantener liquidez dentro de la economía ecuatoriana, que no le saquen al exterior, para que a ver si con esa liquidez en exceso acá se generaba una motivación para que esos recursos no los mantengan ociosos. Pero aún así prefieren mantenerlos ociosos en el Banco Central y después andan reclamando que quieren un nivel de reservas que cubra esos depósitos en el Banco Central, en vez de colocar crédito más barato, porque el negocio se vuelve muy rentable prestando poco pero a tasas muy altas. Y en un contexto post pandemia en el que vemos muy mermada la liquidez de la economía y su recirculación, lo más probable es que cierren todavía más las llaves de los créditos, pero sin que bajen sus utilidades. ¿Cómo van a hacer eso? Cobrando tasas de interés más altas. Ahora, ¿por qué esta contradicción que es tan evidente y tan grotesca? Mientras cobran más para los préstamos, en el ahorro, lo que pagan por interés es ínfimo, es irrisorio. ¿Quién regula esto? ¿Quién pone freno a esto? Ya. A ver, ahí hay un tema también de costos. Las entidades financieras históricamente han tratado de justificar que el margen financiero, es decir, la diferencia entre la tasa que cobran por los préstamos que entregan frente a la tasa de interés que pagan a los ahorristas que depositan su dinero en los bancos. Esa diferencia, que en el Ecuador es la más grande del mundo, ¿ya? Esa diferencia está en más de 8 puntos porcentuales a nivel internacional. Eso es una cosa, pero bárbara, exagerada ya en términos promedio para todo el sistema. Brutal. Los bancos han justificado en el sentido de que tienen costos altos que tienen que cubrirlos, cosa que también es cuestionable, porque en general el tema de costos ha sido manejado muy a discreción de las entidades financieras, al punto que la Superintendencia de Bancos hace 6 años desarrolló un proyecto para hacer supervisión
de cómo calculan las entidades financieras sus costos, porque éstas reportan esos costos a la Superintendencia de Bancos y no solo para justificar tasas, sino para otro problema que se da en la economía, para justificar y para que se les autorice las tarifas por los servicios bancarios, es decir, cuánto nos cobran por sacar la plata de un cajero automático, cuánto nos cobran por el saldo que nos imprime el cajero automático, que son también costos elevadísimos que no corresponden a lo que debe hacer una entidad financiera eficiente. Pero con estos cálculos que lo hacen muy a sus necesidades de obtener mayores rendimientos, tampoco realizan una gestión de evaluación de costos adecuada y tampoco se avanzó en el sentido de supervisarles y mirar si efectivamente los costos que reportan justifican las tarifas de los servicios financieros y justifican un margen financiero tan amplio como el que existe en el Ecuador. Correcto. Economista, le pido pasemos al segundo punto, que también tiene que ver con algo de liberalización. Se trata de la liberalización del precio de los combustibles, de la importación, en este caso, del precio de los combustibles. Ambas medidas, las de las tasas de interés, ligadas, sin lugar a dudas, usted no me va a dejar mentir, a las exigencias del FBI, que estaría pretendiendo desembolsar este préstamo el 1 de octubre. ¿Es así? Bueno, aquí hay una contradicción en términos del concepto de liberalización de mercados, ¿ya? En el caso del sistema financiero, lo que liberalizan es las tasas, pero el mercado de intervención financiera no está liberalizado. Acá no han entrado verdaderas sucursales de banca extranjera que compitan trayendo recursos de fuera, porque prestar plata aquí es mucho más oneroso, es mucho más rentable para las entidades financieras extranjeras que prestar en el exterior, que las tasas son más bajas, porque la misma banca a lo largo de los años ha generado una legislación que es tremendamente restrictiva para que entren entidades financieras internacionales. Pero por el otro lado, en el tema petrolero, ahí sí viva la liberalización del mercado cuando era Petroecuador, la entidad estatal monopólica que manejaba un sector totalmente estratégico y fundamental para la economía nacional y con un esquema de subsidios que muchas veces se los ha atacado y se los ha cuestionado desde una visión dogmática. Cuando en una economía dolarizada que no podemos devaluar la moneda, los subsidios de los combustibles, principalmente el del diésel, permitían primeramente que no haya un impacto inflacionario dentro de la economía y que la competitividad de nuestras exportaciones sea razonable en virtud de que sus costos de transporte estaban controlados. Ahora vamos a ver qué va a pasar con nuestras mismísimas exportaciones que se van a encarecer en los mercados internacionales, pero en cambio todos esos recursos que ahora van a salir de nuestros bolsillos y no tanto de los bolsillos de los ciudadanos, que sí nos va a afectar, pero de los bolsillos de los propios empresarios que van a tener que cubrir costos de transporte mucho más altos por el incremento de los combustibles, eso va a ir a los bolsillos de privados que ahora van a manejar tanto la importación de derivados que es necesaria en el Ecuador, como la misma refinación que se desarrolla en la refinería de Esmeraldas, que también ya está en proceso para concesionarse a una empresa privada. Es decir, lo que ahora vamos a tener que pagar más en combustibles y en transporte va a servir para que se llenen los bolsillos de empresas extranjeras y se los lleven al exterior. Cuando antes, con un esquema de subsidios y con el monopolio desde el Estado a través de Petroecuador, si bien eso era un costo en términos fiscales, pero eso iba en un beneficio directo a las actividades económicas y al bolsillo de los ciudadanos. Ahora, esto en suma resulta un negocio redondo para la empresa privada, porque como usted acaba de decir, incluso al ser concesionada la refinería de Esmeraldas, esto se va a dar la vuelta y mismos beneficiarios importadores de combustibles y quienes en un momento determinado tengan la refinería para ahí mismo refinar el producto nuestro, que es el petróleo, economista. Negocio redondo, digo yo. Exactamente, porque es una demanda cautiva, es decir, es la demanda nacional de derivados que tienen ya ahí lista simplemente para cobrarle los nuevos precios sin que se afecte ese mercado por ese incremento de precios. ¿Por qué? Porque los combustibles son, como decimos los economistas, inelásticos, es decir, la subida de los precios no hace que demandemos o que compremos menos
por la necesidad que tenemos de movilizarnos, por la necesidad del transporte de mercancías, de insumos, etcétera. Entonces, prácticamente que estamos condenados a seguir utilizando esos mismos niveles de combustibles, pero a precios mucho más altos y transfiriendo eso de dinero de nuestros bolsillos a bolsillos privados extranjeros que se van a llevar esos recursos al exterior. Hasta desde la perspectiva de la dolarización, esto va a significar otro elemento más por el cual las divisas del Ecuador van a salir al exterior. Es decir, hasta por ahí este esquema se vuelve perverso para la realidad particular de la economía ecuatoriana. Usted estaba hablando de la economía inelástica del petróleo, sí, y del manejo de los combustibles, por favor. Ya, que en definitiva, con el incremento en los precios de los combustibles, no vamos a dejar de demandar combustibles, porque la teoría lo que nos dice, suben los precios, se consume menos. Es inelástica la demanda de precio de los combustibles, porque igual tenemos que transportarnos, igual la carga, las mercancías tienen que movilizarse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a transferir más recursos de nuestros bolsillos por el tema de los transportes que van a ir a bolsillos de empresas extranjeras. No van a ser nacionales, van a ser empresas extranjeras que esos recursos se los van a llevar a título de utilidades al exterior, que en una economía dolarizada complican todavía más las cosas porque se vuelve en otro canal más en el que por el cual se van a extraer divisas de la economía nacional hacia el exterior. Es decir, que hasta por la realidad de la dolarización, este esquema se vuelve perverso para el interés de los ecuatorianos. Ahora, yo le planteaba si es que estas dos medidas, tasas de interés y liberalización de la importación de combustibles, son parte de las exigencias de desembolsar este préstamo que se tiene anunciado para octubre. Ya. No se ha hecho público todavía el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero entran en las recetas tal cual como fueron redactadas hace más de 40 años, es decir, no hay a dónde irnos. Claro. Eso está en el recetario tradicional de esta entidad y, dada la coyuntura y cómo se las ha implementado, es más que evidente que son parte de ese acuerdo y no es lo único, eso es lo más grave. Es decir, en los siguientes días Exacto. y semanas seguramente vamos a ver más golpes al bolsillo de los ecuatorianos, más impactos que se van a dar en la economía que ya está totalmente desbaratada gracias a ese manejo dogmático y apoyado en estas visiones que lo único que procuran es favorecer al capital transnacional y de pasito a ciertos grupos con poder económico a nivel nacional que se vuelven funcionales a todo este esquema porque terminan llevándose las migajas de esta situación en la que se le ha desplumado completamente a la economía nacional. Lo que quiere decir que no hay que descartar esto que ya se ha venido anunciando de un incremento del impuesto al valor agregado, que sería una de las exigencias del Fondo Monetario, y también este tema de la central del Ecuador, ¿no, economista? Sí, al menos podríamos pensar en que hay ahí un aliciente para a quienes nos duele el país, en el sentido de que tanto para la privatización del Banco Central, es decir, entregarle en bandeja de plata a la banca privada para que maneje las reservas internacionales del país, y por el otro lado, un ajuste en el IVA, esto implica que tiene que hacerse a través de ley. Entonces ahí habría que ver qué es lo que pasa con la Asamblea, que ya sabemos que están, por otro lado, están con otras preocupaciones y también con una imagen tan negativa y con conflictos internos que no sé si es que podrían aprobarse leyes en ese sentido, pero queda todavía abierto otro espacio enorme de acciones que se pueden desarrollar sin necesidad de ley, como es el caso de las privatizaciones de otros activos públicos, que eso sí pueden seguirse dando en estos siguientes días y semanas sin necesidad de que
se requiera una ley. Ya vemos la concesión de la refinería de Esmeraldas. Asimismo, hay proyectos hidroeléctricos que están ya en la fila de espera nada más para que entren en estos procesos de licitación para que privados se hagan cargo de los sectores estratégicos y de estos bienes de todos los ecuatorianos que al fin y al cabo nos generan beneficios importantes, ya que nos han permitido disponer de combustibles sin tanto subsidio como son los de la refinería propia o una electricidad limpia y barata. Entonces, no le podemos creer al régimen cuando dice que el precio, por ejemplo, del gas de uso doméstico va a estar, va a seguir siendo controlado por Petroecuador focalizado, ¿no? En algún momento esto se va a incrementar de acuerdo a lo que dicte el mercado internacional y quienes manejen el negocio, ¿no, economista? Definitivamente lo que nos están es aplicando la medida a plazos, ¿ya? Es decir, primero vamos con esto de la liberalización de la comercialización de los derivados. Después vamos a ir con, ojo, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas. ¿Eso qué significa? Que le van a minimizar a las grandes empresas petroleras del país. Luego irán haciendo otros ajustes por aquí y por acá, y como por decreto se puede eliminar el subsidio al gas, eso es cuestión de que un fin de semana, luego de algún festejo, amanezcamos ya sin el subsidio. Ese es el riesgo que enfrentamos. Es decir, aquí no hay ningún elemento que pueda de alguna manera frenar o evitar que vayamos en ese camino, que es claro que ya se lo ha iniciado en estos momentos. Para terminar esta parte, antes de la pregunta final, es decir, el recetario del Fondo Monetario Internacional se logrará cumplir en su totalidad a fin de que se desembolse este crédito, o de todas maneras, así no se cumpla todo porque hay que aprobar leyes, el FMI desembolsará alguna cantidad de recursos. Ahí yo tengo una preocupación, porque el no cumplimiento, que también es una posibilidad real, especialmente aquello que necesita de ley, ya, puede llevar a que el Fondo Monetario desembolse parcialmente los recursos o no desembolse, lo que vuelve también en un mecanismo de chantaje del propio organismo, ojo, para el siguiente gobierno. ¿Por qué? Porque esos recursos necesitamos, ya. Y como se ha manejado la economía tan mal, se ha manejado el tema financiero externo tan mal, tenemos cerradas otras posibilidades de acceso a recursos en el exterior y casi que estamos condenados a esos 6,000 millones de dólares que vendrían del Fondo Monetario Internacional, pero bajo sus directrices, y si no se las cumple ahora, nos van a exigir que se las cumpla en algún momento más adelante. Terrible. Y una última interrogante que más bien le pido como información para quien le hable, economista, y para la ciudadanía. ¿Cómo entiendo o este estafa o este manejo extraño que se realizó con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, con este denominado señor Chérez, a quien le llaman el mago, y que acaba de decir que eso por default, es decir, que el gobierno no pagó unos bonos con los que supuestamente negoció el ISFOL? Entonces, ahí hay un manejo medio extraño, que lo que está haciéndose en estas investigaciones es confundirnos a todo mundo. Creo que un experto como usted a lo mejor... Sí. A ver, de lo que se ha escuchado a través de los medios de comunicación, lo que ha sucedido es que ISPOL ha utilizado un mecanismo financiero que no está avalado para que sea realizado a través de casas de valores. Es decir, las entidades que operaron como intermediarios de ISPOL y los tenedores de estos bonos no están habilitadas por ley para desarrollar ese tipo de operaciones, que básicamente son unos acuerdos de recompra de papeles, ¿ya? Eso, en primer lugar, no quiere decir que no haya los recursos, que no haya los papeles, sino que ahí la irregularidad se da en el sentido de que las casas de valores
no pueden operar en este tipo de mecanismos que se llaman extrabursátiles. Entonces ahí hay un problema. Civispol ocupó los servicios de estas entidades que los desarrollaron por fuera de lo que les permite la ley. Entonces, esto evidentemente genera un riesgo, ¿no? Por eso es que está fuera de la ley este mecanismo. Genera un riesgo en el sentido de que es una operación que no está controlada dentro del mercado bursátil, que está perfectamente reglamentado. Ahora, un segundo momento es si es que esa operación efectivamente o esas operaciones van a resultar en un perjuicio o no a ISPOL, pero eso todavía no está claro en el sentido de que no se sabe si efectivamente existen o no los papeles de respaldo de esa operación, justo porque no se manejó dentro de los canales legales. Pero también tenemos que tener en cuenta que quizás esta situación, que es complicada y que todavía no está clara, puede estar utilizándose como cortina de humo. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar mucho por lo que se dice y se oye, hasta conocer exactamente qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, lo que se conoce es que las casas de valores que operaron en este sentido fue una casa de valores bueno, va a ser Valde, algo así. Exactamente, y la otra que es el Depósito Central de Valores, operaron por fuera de lo que les permite la ley en operaciones que no necesariamente significan un perjuicio económico. Eso es lo que sabemos hasta este momento. Correcto. Muchísimas gracias por ayudarnos a orientar a la ciudadanía nuevamente. Hasta una próxima. Muchas gracias, Washington. Siempre es un gusto. En Punto Noticias, la noticia vive.